ya el link de asistencia, colegas, en el chat. Ya lo compartió, me parece, la profesora Gloria. Y vamos a iniciar con nuestro trabajo. ¿Ya? Algo pasa que no puedo compartir en pantalla completa. A ver. Ya está. Listo. Bien, colegas. Hoy vamos a conocer sobre los procesos didácticos de la estrategia. ¿Ya? Entonces, esta reunión tiene como propósito conocer esos procesos didácticos para aplicarlos en nuestro trabajo pedagógico. ¿Ya? Vamos a tratar de ser breves. Algunos ya manejan y va a ser algo que nos va a permitir, digamos, relacionar nuestros saberes previos con los que vienen ahorita, ¿no? Porque son parte de los procesos que nosotros trabajamos a diario en el área de comunicación, con algunas particularidades por lo que se incluye la parte de la tecnología también. ¿Ya? Entonces, la estrategia Produzco mis textos con el periodismo digital ha sido elaborada contemplando 8 procesos didácticos. ¿Cuáles son estos procesos didácticos? Pues inician con el consenso de los temas de interés. Mami. ¿Aló? Ya, iniciamos. Consenso de los temas de interés. El segundo proceso didáctico es organización del equipo de trabajo, siguiendo con planificación, textualización, revisión, retroalimentación, armado y grabación, y finalmente la publicación y socialización. Estos 8 procesos didácticos sí se deben considerar en este orden, ¿no? Excepto la retroalimentación, que va a ser de manera permanente para poder dejar claro los temas que tienen que trabajar con los estudiantes. Seguimos con el primer proceso, que es consenso de los temas de interés. Este proceso didáctico, ¿qué implica? Implica que los estudiantes puedan analizar y debatir diversos temas que les llamen la atención, ¿no? Que sean de su interés, que partan tal vez también de sus necesidades. Pueden estar relacionados con la convivencia y el trabajo escolar a distancia, de tal modo que se constituyan en temas motivadores y que impulsen el desarrollo o la creación de estos textos que van a culminar en el periódico digital. Entonces, siempre se va a tratar de realizar esto, o se va a tratar de iniciar la creación del periódico digital consensuando los temas para que los estudiantes se sientan involucrados. El segundo proceso didáctico es la organización de los equipos de trabajo, ¿no? Ustedes saben que siempre es importante promover el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, por varias razones. Porque van a ayudar a aprender mejor, a despejar dudas, y porque vamos a fomentar la unión en el trabajo de los estudiantes. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Crear equipos de trabajo de acuerdo a la estructura del periódico. Si se dan cuenta, nosotros lo estamos haciendo de una manera particular en este año. El año pasado, dentro del aula, se creaban los equipos. Por ejemplo, un equipo hacia la portada, otro equipo el editorial, otro equipo la noticia, una cosa así. Este año, ¿qué se está promoviendo? Se está promoviendo que por grado se trabaje eso, ¿no? El quinto grado, el sexto grado elabore la portada, ¿no? El tercer grado, por ejemplo, haga las noticias, el segundo grado haga los avisos. Entonces, creo yo que funciona de las dos maneras. Se puede hacer de manera institucional, como lo venimos trabajando en este año, o se puede hacer ya cuando tengamos un manejo más preciso
y cuando los estudiantes ya conozcan cada uno de de estas partes del periódico por aula, ¿no? De manera independiente, ustedes como maestros. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué debemos conocer los maestros y los estudiantes? Las partes del periódico. El periódico El Soy la Informa tiene todas estas secciones. Primero, la portada, el editorial, las noticias, que dentro de las noticias tenemos internacionales, nacionales y locales, ¿no? Las efemérides, que están relacionadas con las fechas cívicas, las secciones donde allí se pueden publicar, por ejemplo, adivinanzas, chistes, ¿no? Porque hay varias secciones dentro del periódico. Los avisos y los colaboradores externos, que esta parte me parece muy interesante, ya que va a permitir que los estudiantes demuestren su creatividad, ¿no? Porque aquí se pueden presentar dibujos, cuentos, fotografías que sean o que nazcan de la creatividad, de la motivación de los estudiantes de manera espontánea, porque tenemos esos valores también en las aulas, ¿no? Tenemos niños que dibujan muy bonito. Entonces, esos valores se pueden ir rescatando aquí, o alguien produjo un cuento, o una fábula, un texto interesante, y no necesariamente porque no me dieron esa parte, yo no lo voy a publicar. Tenemos esta parte del periódico digital que puede servir para que los niños se motiven, ¿no? Y puedan presentar aquí sus creaciones. ¿Ya? Eso es en la formación de los equipos de trabajo. Estas partes las tenemos que tener bien claro, maestros y estudiantes, para en función a ello ir organizándonos y trabajar. El siguiente proceso didáctico, o los siguientes tres, planificación, el que viene textualización y revisión, han sido tomados justamente del proceso didáctico que implica el desarrollo de la competencia escribe diversos tipos de texto, ¿no? Entonces, en la planificación, ¿qué vamos a hacer o qué deben hacer los estudiantes? Se debe elaborar el plan de escritura, ¿no? Y ese plan de escritura se va a elaborar a partir del planteamiento de preguntas que sugieren, porque ustedes saben que de acuerdo a las necesidades, al texto que se va produciendo, las preguntas pueden ir modificándose y cambiando, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se plantea está en función a definir el género textual, o sea, ¿qué tipo de texto voy a producir? Voy a producir un texto informativo, narrativo, argumentativo, ¿qué tipo de texto es el que yo voy a producir para que sea publicado en el periódico digital? Entonces, ¿qué escribiré? ¿No? Luego también el destinatario, para quién o quién leerá mi producción, ¿no? Lo podemos plantear de la manera que a nosotros nos parezca más factible. Otra pregunta que se sugiere es sobre qué escribiré. ¿Para qué nos va a servir esta pregunta? Para seleccionar y delimitar el tema, porque los chicos tienen que tener claro, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema del cual van a escribir o producir? ¿Qué más? ¿Qué pretendo lograr con mi escrito? ¿No? Y eso nos va a pedir redactar los objetivos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos estamos proyectando? Continuamos. ¿Dónde encontraré la información necesaria? Eso les va a permitir a los estudiantes identificar la base de datos o el buscador, donde él va a encontrar información que le guíe para producir un texto semejante, ¿no? ¿Qué materiales o recursos necesitaré? También es importante que los estudiantes cuenten con los materiales adecuados. Generalmente, y lo más básico que siempre se va a necesitar para escribir es pues una hoja y un lápiz o un lapicero. Y ahora que estamos trabajando de manera virtual, pues una PC, una laptop. Algunos chicos también manejan muy bien la forma de escribir
en el celular, siempre y cuando cuenten pues con el paquete de Microsoft o la hoja de Word, ¿no? Para que puedan redactar y editar allí sus textos. Entonces, en la planificación, básicamente lo que se va a elaborar es el plan de escritura, ¿no? En base a preguntas que le van a permitir a los estudiantes tener claro el texto, el propósito, a quién va a ir dirigido, ¿no? Y que tenga clara la estructura más o menos, o la idea del texto que va a producir. Continuamos. La textualización. Este proceso didáctico consiste en que el estudiante ya escriba, ¿no? Escriba su texto, pero se relaciona con la planificación. O sea, no podemos dejar de lado la planificación para textualizar. El estudiante tiene que tener bien claro lo que ha planificado escribir. Aquí también se debe tener en cuenta el contenido, el tipo de texto, la coherencia, la cohesión y las convenciones gramaticales, ¿no? El uso de mayúscula, puntos, las reglas ortográficas, es importante. Aquí dividimos en dos partes, ¿no? Lo que se le recomienda hacer al docente y lo que se le recomienda hacer al estudiante. ¿Qué va a hacer el docente en el proceso de textualización? Pues el docente va a tener que recordar el plan y el propósito de escritura, ¿no? ¿Para qué voy a escribir? ¿Para qué yo voy a redactar este texto? ¿Qué más? Va a generar espacios y el tiempo suficiente para que los estudiantes trabajen sus borradores. Porque ustedes saben que el escribir, el plasmar nuestras ideas en un papel es mucho más complicado de lo que parece, ¿es cierto? A veces hablamos y cuando lo queremos pasar ya a nuestra hojita, ya como que no se nos da. Entonces es importante que nosotros gestionemos bien el tiempo, le demos el espacio suficiente para que el estudiante pueda ir hilando de manera coherente lo que está pensando. ¿Qué más es importante? Orientar a nuestros niños a que lean lo que van escribiendo. O sea, no podemos simplemente decirles, escribe y termina, hasta que termines, ¿no? Es importante, mientras vamos redactando por oraciones o por párrafos, ir diciéndole a los niños que lean y relean, para que ellos mismos interioricen si lo que están escribiendo, pues, se relaciona con el propósito y si por ahí tiene coherencia y cohesión. También hay que brindar oportunidades para que dentro de este proceso de textualización los estudiantes puedan compartir sus producciones con sus compañeros. ¿Por qué? Porque es importante que el otro escuche lo que yo voy escribiendo. De paso me puede dar una idea que me oriente a ir avanzando o a ir mejorando en este proceso. ¿El estudiante qué va a hacer? Escribe el primer borrador, ¿no? Teniendo en cuenta su plan o su planificación, su plan de escritura. Va a ir relacionando sus ideas a través de conectores y referentes, va a utilizar recursos ortográficos y signos de puntuación, va a seleccionar el tipo de recursos, va a ser un texto de recursos formales o informales, ¿no? ¿Cómo va a ser la redacción de este texto? Y siempre hay que promover que el estudiante lea y relea lo que escribe. Entonces, esto es de manera general, son unas pautas que se les da para que nosotros podamos llevar a cabo el proceso de textualización con los estudiantes, ¿ya? Continuamos con la revisión y la retroalimentación, ¿ya? La retroalimentación va a estar bastante presente tanto en lo que es la textualización y la revisión, como que está allí, no está ni antes, o no está al final, no está, digamos, en una posición determinada, simplemente va a estar en todo momento presente la retroalimentación, porque es importante que los chicos tengan nuestra orientación para que vayan escribiendo y posteriormente mejorando sus textos hasta llegar a la versión final. Ahora, en la revisión, el estudiante ya tuvo su primer borrador, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ahora?
pues va a evaluar y va a revisar su texto para corregir errores y mejorarlo. También va a tener la oportunidad de explicar la función que puede tener una palabra en el texto para que yo pueda comprender el por qué uso esa palabra. Explica con sus propias palabras las razones por las cuales ha organizado el texto de una manera determinada. ¿Por qué colocó hasta el inicio o por qué lo colocó al final? También va a escribir la versión final de su texto. ¿Ya? Entonces, aquí también, como les dije, tiene mucho que ver la retroalimentación. ¿Por qué? Porque la retroalimentación va a ayudar a que los estudiantes puedan subsanar o mejorar sus textos. Aquí es importante que el docente sea consciente que el error es parte fundamental del aprendizaje. Entonces hay que tener esa paciencia para revisar ese texto y ver que, bueno, si el niño se equivocó, ver la forma de que ellos se den cuenta de su error y que puedan ir subsanándolo, pero con nuestra ayuda, y si es por ellos mismos, mucho mejor, ¿no? Entonces, más que entregarles las respuestas, este trabajo se realiza en cada grupo haciendo uso de estrategias que se crean convenientes para que ellos solos vayan descubriendo esos errores y mejorándolos. ¿Qué estrategias usualmente se emplean? Allí habían algunas recomendaciones en la guía. Yo generalmente, o el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con la escalera de retroalimentación de Daniel Wilson, que me parece una estrategia bastante completa, muy interesante, que consiste en 4 pasos, ¿no? El primer paso es clarificar. ¿En qué consiste el clarificar? En que precisamente nosotros brindemos la oportunidad a los estudiantes de que nos expliquen el por qué escribieron esto, ¿no? ¿Por qué dieron esa respuesta? ¿Por qué la escribieron? ¿Por qué esa palabra está allí justo en ese párrafo y no en el otro? Entonces, este clarificar nos ayuda a comprender las formas de pensar de los estudiantes, ¿ya? A darnos cuenta de sus supuestos, lo que nosotros le llamamos. El segundo paso es importante valorar. Ahora, ¿cómo sería? No? Yo ya clarifiqué, ya sé el por qué el niño escribió esto, por qué escribió lo otro, por qué puso la coma acá, por qué puso la mayúscula por allá. Yo ya lo comprendí, pues ahora voy a valorar, o sea, voy a resaltar las partes positivas del texto del estudiante, ¿no? Y a veces me dirán, pero profesor, a veces no hay, o sea, hay muchos errores, porque así se empieza, ¿no? Generalmente los niños, si no tienen esta costumbre, pues van a iniciar con muchos errores. Pero de todos modos hay que valorar. Podemos valorar desde la letra, ¿no? Desde la limpieza, el orden, y así vamos a ir avanzando, ¿no? Valoramos, por ejemplo, la coherencia que tuvo al redactar esto, qué bonito suena tal frase, o cómo está hilando, qué conectores está usando para armar el párrafo. Entonces, todo eso es importante, lo más mínimo, valorar en los estudiantes. ¿Para qué? Para así reforzar su autoestima y que el niño crea que realmente es capaz, porque sí son capaces, todos somos capaces, solo que siempre vamos a tener uno que otro error, y para eso estamos nosotros como maestros, para ir ayudándolos a transitar, a mejorar. Entonces, una vez que ya el niño, que valoro el trabajo del niño, que le hago ver que él ha hecho cosas buenas y positivas, pues expreso inquietudes. ¿De qué manera expreso esas inquietudes? ¿No? Identificando allí el error, ¿no? Pero no directo diciéndole, esto de acá está mal, no, sino, a ver, mira, ¿qué te parece si lees esta parte? Esta palabra, que no, de repente no encaja, a ver, vamos buscando en el diccionario qué significa, ¿no? Y por allí expresar las inquietudes, las dudas, o identificando los errores que puedan existir. Y de paso también el niño nuevamente va a ir aclarándonos, ¿no? Y finalmente hacer sugerencias.
Siempre decimos que la retroalimentación más efectiva es la retroalimentación por descubrimiento, pero, perdón, la retroalimentación reflexiva, ¿no? Las que ellos solo se dan cuenta de sus errores. Pero es importante que nosotros también podamos brindar algunas sugerencias. Si es que vemos que el niño o lo que tratamos de lograr en el niño escapa a sus conocimientos o a sus saberes previos, pues podemos hacer estas sugerencias a partir de ejemplos, ¿no? Mira, se hizo de esta manera y le voy explicando. Le doy un ejemplo de tal modo que el niño conecte, ¿no? Establezca relaciones y diga, ah, entonces yo puedo hacerlo así. Entonces, esa modalidad de culminar ese proceso de reflexión es muy importante porque le va a servir al niño para que pueda mejorar el texto que ha escrito. Bien, continuamos con el armado y grabación, que ya es el paso número 7 o el proceso número 7, ¿no? En el armado y grabación les voy a decir de manera general, porque quien hace precisamente este proceso y el que continúa son los docentes de innovación pedagógica, ¿no? Entonces también los voy a invitar en un momento para que nos den un poquito más de detalle. Pero ¿en qué consiste el armado y la grabación del periódico? Pues que lo ideal es que el estudiante conozca el manejo de herramientas digitales, como el Word, el Publisher, el Google Doc, etcétera. No creo que lo habían publicado o habían empleado Canva también. Entonces, lo ideal es que el estudiante conozca y maneje todas estas herramientas para que ellos puedan editar sus textos, colocarle la imagen, colocarle el color, ver que todo quede perfecto, ¿no? Dándole el formato adecuado, viendo que a su gusto quede su escrito, ¿no? Pero, como les decía, el año pasado eso no se pudo llevar a cabo, ¿no? Y quienes han estado llevando ese proceso son los docentes del aula de innovación. Pero este año, para poder como que centrarnos más, por ello se les ha solicitado que nos brinden algunos de sus estudiantes para que el profesor Cayergos esté a cargo de ellos y precisamente les enseñe este proceso, ¿no? Que es el club de periodismo, así se le va a llamar a ese equipo de estudiantes que se van a encargar del armado y la grabación del periódico. Lo ideal sería que todos los niños lo conozcan, pero vamos a iniciar con un primer grupo, ¿ya? Entonces, en esta parte el estudiante va a personalizar su trabajo hasta llegar a la versión final con todo en imágenes, formato y todo de manera virtual, digital. Este texto también va a ser grabado haciendo uso del micrófono de WhatsApp, que bastante hacía incidencia el profesor Andrés para que se use esta herramienta del WhatsApp para que los niños puedan grabar su periódico digital. Y finalmente tenemos la publicación y socialización, ¿no? Esto ya es el producto final del periódico, ¿no? Es como lo que tenemos acá, que es una página nada más, ¿no? Pero ustedes lo han podido ver en la exposición que el profesor realizó, donde se ve que todas las páginas, ¿no? De nuestro periódico digital. Es publicado en redes sociales y ya tenemos también una página del periódico a la que pueden acceder ustedes, donde los chicos van a encontrar no solamente un periódico, una edición, sino todas, porque se van acumulando allí, ¿no? Entonces, este proceso de publicación y socialización es muy importante. ¿Por qué? Porque ya se da a conocer a todos, a toda la comunidad educativa, a los padres de familia, a todos el trabajo arduo que hacen tanto los estudiantes como los maestros para tener este producto final. ¿Ya? Entonces, creo que cuando llegamos a esta parte todos podemos decir meta cumplida, ¿no? Y se va a sentir una gran satisfacción tanto por parte de ustedes como los maestros, como de los estudiantes, porque van a ver sus productos ya publicados.
Eso es, colegas, en cuanto a los 8 procesos didácticos para la estrategia Produzco mis textos con el periodismo digital. Se les he dado así de manera general, este material les voy a compartir, sé que les va a servir. Vamos tomándolo como, miren, ustedes conocen los procesos de matemáticas, de personal, de ciencia, del mismo comunicación, ¿no? Pero estos procesos son propios de la estrategia que la institución ha creado y con la cual han ganado un premio nacional. Entonces, de verdad que es muy importante que nosotros mismos, que somos los creadores, ustedes como institución educativa, como profesores, ganadores de este concurso, puedan implementarlo en su práctica pedagógica, ¿no? En su práctica diaria, al momento de producir o de elaborar este periódico digital. Si hay alguna pregunta, colegas, o si hay algún aporte, los escucho. ¿Están por allí? Vamos a iniciar la sesión de espiritismo. ¿Están? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, sí. Nosotros en eco, sí. Eso es, les he tratado de brindar así de manera general todos los pasos, porque son 8 y es demanda regular tiempo. Como les decía, nosotros nos quedamos en lo que es la revisión, ¿no? Planificación, textualización, revisión, y los siguientes pasos ya nos apoyan ya los maestros de innovación pedagógica, ¿no? Entonces, sí me gustaría de repente escucharlo al profesor Andrés o a la profesora Gloria, ellos que se han encargado de esta edición, de este armado y grabación, a ver, que nos den a conocer un poquito más, ¿no? Cómo ellos lo realizan, qué recursos, qué medios, qué herramientas emplean para que todos tengamos claro, porque es una estrategia de la institución. Entonces, si a cualquiera de nosotros nos pregunta, todos deberíamos saber cuáles son esos procesos y qué se hace en cada uno de ellos. ¿Están? Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, sí, profesor. Ah, ya. Muy bien. Colegas, muy buenas tardes a todos. Con respecto a la pregunta, profesora, nosotros el año pasado hemos utilizado el software de Microsoft que se llama Publisher. Los maestros ganadores del 2020 están empoderados con esa herramienta, trabajamos el periódico. Para este año se piensa trabajar con el Google Doc, ¿no? Desde la nube. Una herramienta muy interesante porque nos permite hacer el trabajo colaborativo también con los estudiantes. Se puede ir armando ahí en el Google Doc. Optamos este año para mejorar, y ya que también el Google Doc ya se han ido empoderando los colegas, ¿no? Los viernes que hemos venido trabajando junto con la profesora Gloria. Ahora, en el tema de las grabaciones de los audios, hemos usado un software de audio que se llama Audition. ¿Sí? Es muy práctico, muy amigable, muy fácil de usar, que también se va a enseñar a los maestros, ¿no? Para que en un futuro, no muy lejano, ya desde el aula, junto con su equipo de edición de aula, que son los estudiantes, produzcan su propio periódico, ¿no? Que ese es el objetivo final, ¿no? Que tengan ya tanto su periódico en el texto como también grabado. Por este tema de pandemia se está recolectando los audios, haciendo uso, usted lo ha dicho, haciendo uso del micrófono del WhatsApp, ¿no? Esos audios son recopilados de todos los textos y se busca a 2 niños o a 3 niños para que hagan la presentación de cada artículo periodístico grabado, ¿no? Vamos a trabajar este primer periódico institucional de esa manera. También ya veo que están haciendo llegar los artículos, pero también de la mano, por favor, hacer llegar los audios, ¿no? Que el niño lea el audio, y ahí también vamos a hacer el uso de la retroalimentación en los audios.
con respecto a lo de la publicación, lo último, la publicación y la socialización, lo consideramos muy importante y muy vital porque le motiva al estudiante saber que alguien los lee sus textos, saber que alguien le escucha sus textos e invitarles a todos los colegas, como les decía el año pasado, de que este periódico sea leído también. Y ya vamos conectando otras competencias, ¿no? Como la lectura, por ejemplo, en el tema de la radio, la expresión oral. Y poco a poco se va complementando y se va mejorando. Entonces, si nosotros producimos el periódico, no solamente es para presentarle al mundo, sino que también el estudiante lea y sepa el trabajo que están haciendo, ¿no? Sus compañeritos. Entonces, también esa última parte, el paso 8, tiene ese fin, ¿no? Motivarlos a los chicos y que ellos se sientan contentos de que sus textos son leídos y sus audios escuchados. Esa es por mi parte. Quizá la profesora Gloria también quiere manifestar algo, ¿no? Y adelante, profesora Gloria, si quiere compartir buenas algo. tardes, colegas. Sí, así como decía el profesor Andrés, ya los trabajos que nosotros veníamos realizando todos los viernes, ya creo que ya los grupos de profesores ya saben y ahí conocen y dominan lo que es el Google Doc. Eso, profesores, sí, y con todo el entusiasmo y las ganas para empezar a elaborar este proyecto, profesora. Bien, profesora Gloria, muchísimas gracias. Gracias a los dos maestros, ¿no? Que son los que nos apoyan con todo este tema de las tecnologías. Creo que ambos estamos, o todos estamos siendo beneficiados porque estamos aprendiendo. Primero el Classroom era también algo nuevo, ahora ya todos lo manejan, saben cómo subir sus archivos, realizan sus tareas allí, entonces creo que poco a poco ya nos estamos empoderando de todo este manejo de las tecnologías también. Bien,